He fallado más de 1000 veces. Esa fue la respuesta de Thomas Edison cuando le preguntaron por qué seguía intentando inventar la lámpara eléctrica. Pero aquí va algo que casi ninguém te conta. Edison no era un genio nato. Lo expulsaron de la escuela a los 12 años porque los maestros pensaban que era demasiado confuso para aprender. ¿Y sabes qué hizo con eso? Transformó cada fracaso en combustible y literalmente iluminó el mundo entero. En este video vas a descubrir cómo un niño considerado incapaz de aprender se convirtió en el hombre detrás de la luz eléctrica, del cine, de la música grabada y de más de 1000 patentes que moldearon el siglo XX. Pero esta no es solo la historia de un inventor. Es la prueba viviente de que la persistencia supera al talento y de que tus errores pueden ser el mapa hacia tu éxito. Si alguna vez te sentiste sin preparación, sin talento o a punto de rendirte, esta historia va a cambiar por completo la forma en que ves tus propios desafíos. Quédate hasta el final, porque lo que Edison hizo con sus 1000 fracasos te va a mostrar algo que ninguna escuela enseña. Thomas Alva Edison nació el 11 de febrero de 1847 en el pequeño pueblo de Milan, Ohio, una región económicamente modesta, conocida por sus inviernos duros y su infraestructura limitada. Su padre, Samuel Edison, trabajaba con madera y en especulación urbana, alternando entre éxitos y fracasos financieros. Su madre, Nancy, era una exmaestra con un gran interés por la educación. En casa, organizaba rutinas de lectura para los hijos y mantenía contacto con autores como Gibbon y Newton, creando un ambiente intelectual poco común para la época. Desde crianza, Edison desarrolló problemas de audición que se fueron agravando con el tiempo, hasta resultar en una sordera parcial permanente. A los 14 años, Thomas Edison recibió permiso para trabajar como vendedor de periódicos en los trenes del Grand Trunk Railway, que circulaban entre Port Huron y Detroit. Además de vender diarios, también ofrecía dulces y frutas a los pasajeros, gestionando su inventario con una lógica propia. En Detroit, compraba ejemplares de publicaciones científicas británicas como Scientific American, ampliando así su repertorio de experimentos y descubrimientos. El trayecto de ida y vuelta en los vagones se convirtió poco a poco en una puerta de entrada al conocimiento técnico y al mercado consumidor. Con el dinero que ganaba con sus ventas, Edison montó un pequeño laboratorio de química dentro del vagón de equipajes del tren. Usaba frascos, baterías básicas y reactivos simples para hacer experimentos entre una estación y otra. Junto al laboratorio, también creó una mini prensa donde publicaba un periódico artesanal llamado Grand Trunk Herald, dirigido a los pasajeros y al personal ferroviario. Su interés por la impresión no era solo creativo, sino también estratégico. Edison se dio cuenta de que el contenido de su propio periódico podía generarle más ingresos que simplemente revender otras publicaciones. Además, el formato impreso le permitía mezclar curiosidades, anuncios e información técnica, sirviendo como un canal de comunicación directo con su público. Esta prensa portátil, montada entre sacos de correo y carga, fue un experimento pionero de microemprendimiento móvil. Él mismo manejaba los tipos móviles, alimentaba la prensa manual y distribuía los ejemplares en los asientos del tren. En cierto momento, se dice que un frasco de fósforo blanco se cayó y provocó un incendio, lo que obligó a la tripulación del tren a apagar las llamas rápidamente. El incidente llevó a que retiraran su laboratorio y la prensa del vagón. Aunque perdió su espacio de experimentación, Edison ya había desarrollado un modelo de aprendizaje práctico y una mentalidad emprendedora. El fracaso no lo desanimó. Por el contrario, solo aumentó su interés por entornos técnicos más controlados y laboratorios mejor equipados. A los 16 años, Thomas Edison presenció un accidente ferroviario que cambiaría el rumbo de su vida profesional. Después de salvar al hijo de un agente de estación en Mount Clemens, Michigan, fue recompensado con lecciones privadas de telegrafía, una habilidad muy valorada en el mundo de las comunicaciones ferroviarias y comerciales. Dominar el código Morse le abrió las puertas para trabajar como operador telegráfico itinerante, lo que le permitió recorrer varios estados de los Estados Unidos. Durante ese periodo, Edison comenzó a estudiar más a fondo los fundamentos de la electricidad y a identificar fallas en los dispositivos utilizados por las compañías telegráficas.
Sin formación académica formal, desarrolló sus propios métodos de prueba y documentación, basándose en manuales técnicos y catálogos de fabricantes. Los turnos nocturnos en las oficinas telegráficas se convirtieron en momentos tranquilos para la experimentación, en los que ajustaba resistencias, interruptores y transmisores. Llevaba cuadernos llenos de esquemas de circuitos, documentando modificaciones que podían mejorar la velocidad o la estabilidad de la señal. Para 1868, con una reputación en crecimiento entre operadores y supervisores, Edison comenzó a proponer cambios en los equipos para hacerlos más eficientes. Una de sus mejoras se centraba en aumentar la velocidad de transmisión en líneas saturadas, ajustando relés y condensadores. Al darse cuenta del potencial de automatizar partes del proceso de recepción de señales, empezó a desarrollar ideas que iban más allá de la operación técnica rutinaria. Al año siguiente, presentó su primera patente técnicamente relevante, un registrador de votos eléctrico diseñado para su uso en asambleas legislativas. El dispositivo permitía emitir y contar votos de forma electrónica, reduciendo significativamente el tiempo necesario para el recuento. A pesar de su innovación, la invención fue rechazada por el Congreso de los Estados Unidos, que prefería mantener el proceso de votación más lento y deliberativo, que dejaba espacio para el debate. Lejos de desanimarse, Edison entendió con esa experiencia la importancia de alinear la innovación tecnológica con las demandas reales del mercado. En 1870, Thomas Edison estableció su primer taller de producción en la ciudad de Newark, Nueva Jersey, una zona industrial en pleno crecimiento. Eligió ese lugar por su cercanía a la ciudad de Nueva York y por el fácil acceso a materiales, mano de obra e inversores. Allí comenzó a fabricar dispositivos telegráficos para empresas privadas y agencias gubernamentales, marcando su entrada oficial en el mercado de tecnología aplicada. Supervisaba personalmente el ensamblaje de los equipos y coordinaba un equipo de trabajadores que operaban a un ritmo acelerado para atender la creciente demanda. A diferencia de sus experimentos anteriores, que eran solitarios, el enfoque ahora era producir en escala. El entorno técnico competitivo de Newark impulsaba a Edison a mejorar constantemente los dispositivos que fabricaba. Uno de sus avances más destacados fue el telégrafo dúplex, que permitía enviar dos mensajes simultáneamente por la misma línea. Su capacidad para transformar ajustes técnicos en productos comercializables empezó a definir sus decisiones empresariales. Pasaba horas haciendo pruebas de campo y entrevistando a operadores para entender en qué fallaba su equipo o qué podía optimizarse. Paralelamente a la producción, Edison desarrolló un pequeño sistema de licencias de patentes, alquilando los derechos de uso de sus tecnologías a determinadas compañías. Este modelo de monetización le permitía aumentar sus ingresos sin necesidad de fabricar cada dispositivo a gran escala. Se dio cuenta de que el valor de una invención no estaba solo en el producto físico, sino también en el derecho a usarlo. Durante ese periodo desarrolló más de 30 dispositivos dirigidos al sector de las comunicaciones eléctricas, incluidos repetidores automáticos y transmisores acústicos mejorados. Edison se concentraba en ofrecer soluciones prácticas a problemas operativos reales, como la interferencia de señales, el desgaste de componentes y el mantenimiento en entornos difíciles. En 1876, Thomas Edison fundó su laboratorio en Menlo Park, Nueva Jersey, utilizando los fondos que había acumulado en Newark junto con el apoyo de inversores privados. Eligió la ubicación de forma estratégica, una zona aislada, lejos de las distracciones urbanas, pero lo suficientemente cerca como para mantenerse conectado con los centros industriales y financieros. El laboratorio ocupaba 2 edificios principales y se destacó por estar dedicado exclusivamente a la experimentación continua, algo sin precedentes en aquella época. En lugar de trabajar solo, Edison reunió a un equipo de asistentes especializados en distintas áreas como metalurgia, química, óptica y mecánica. La estructura de Menlo Park fue diseñada para funcionar como una línea de producción de ideas. Las invenciones se basaban en problemas prácticos, muchas veces sugeridos por empresas, trabajadores o necesidades del mercado. Edison fomentaba una cultura de pruebas sistemáticas y registro meticuloso. Cada fracaso se documentaba. Cada variación se catalogaba. Los cuadernos del laboratorio se convirtieron en valiosos archivos técnicos llenos de dibujos, fórmulas e hipótesis.
El laboratorio contaba con cientos de componentes listos para ser usados en experimentos inmediatos. Materiales como distintos tipos de alambres metálicos, tubos de vidrio, variedades de carbono y reactivos químicos estaban organizados en estanterías para un acceso rápido. Edison llamaba a este sistema un almacén de ideas porque permitía combinaciones casi infinitas. Cuando surgía una nueva hipótesis, los recursos para probarla ya estaban disponibles. Esto reducía drásticamente el tiempo entre pensar y ejecutar. El propio Edison creía que la innovación dependía tanto de la infraestructura para llevar a cabo una idea como de la idea en sí. En Menlo Park, las patentes empezaron a registrarse en serie. Cada modificación o aplicación derivada de una idea central podía ser protegida, lo que permitía crear amplios portafolios tecnológicos en torno a temas como la telefonía, la grabación de sonido y la iluminación eléctrica. En 1877, en el entorno altamente productivo de Menlo Park, Thomas Edison presentó una invención capaz de capturar y reproducir sonido, el fonógrafo. El dispositivo utilizaba un cilindro recubierto de estaño y una aguja que vibraba de acuerdo con las ondas sonoras, grabando ranuras en relieve sobre la superficie. Cuando el cilindro giraba nuevamente, la aguja reproducía las vibraciones, emitiendo el sonido original con una fidelidad sorprendente para la época. La invención causó una sensación inmediata y fue descrita por los periódicos como magia científica. El nuevo aparato fue llevado a la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, donde Edison hizo una demostración ante escépticos y curiosos. Entre las primeras pruebas se incluyeron frases simples como "Mary had a little lamb" y risas artificiales que dejaron al público asombrado. La prensa cubrió el evento con entusiasmo y el fonógrafo ganó fama internacional rápidamente. Sin embargo, Edison no veía el dispositivo solo como un espectáculo, sino como una tecnología con múltiples aplicaciones: grabación de reuniones, dictado comercial, lectura para personas con discapacidad visual e incluso educación a distancia. Llegó a enumerar más de 100 posibles usos en informes técnicos dirigidos a inversores. A pesar de su impacto, el fonógrafo enfrentaba limitaciones mecánicas y de durabilidad. Los cilindros de estaño se desgastaban con rapidez y la calidad del sonido era inestable. Edison pasó los años siguientes intentando mejorar el sistema, pero la tecnología solo avanzaría significativamente con la introducción de cilindros de cera y más tarde de discos planos, desarrollados por competidores como Alexander Graham Bell y Emil Berliner. Aún así, el crédito por haber creado la base técnica y conceptual de la grabación sonora quedó en manos de Edison. En 1878, Thomas Edison inició uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera: desarrollar un sistema completo de iluminación eléctrica que reemplazara las frágiles y peligrosas lámparas de gas, a diferencia de otros inventores que se enfocaban únicamente en la bombilla. Edison abordó el problema como un sistema integral. Su objetivo no era solo crear una fuente de luz duradera y segura, sino también diseñar un método práctico para generar, transmitir y controlar energía eléctrica, tanto en hogares como en negocios. La complejidad del proyecto lo llevó a probar más de 1000 materiales, hasta descubrir un filamento tratado con carbono que podía soportar altas temperaturas y permanecer incandescente durante varias horas. La bombilla perfeccionada por Edison no fue la primera del mundo, pero se destacó por su durabilidad, eficiencia y sobre todo por estar integrada en una infraestructura pensada para ser escalable. Para hacer viable este ecosistema, fundó la Edison Electric Light Company, con el respaldo de inversores como J.P. Morgan y miembros de la familia Vanderbilt. La empresa financió investigaciones, pruebas industriales y el desarrollo de generadores y medidores de consumo eléctrico. Edison lideró equipos que diseñaron cables subterráneos, paneles de distribución y sistemas de control de voltaje, todos elementos esenciales para operar una red eléctrica segura y funcional. En 1879, tuvo lugar la primera demostración pública del sistema de iluminación en Menlo Park, donde decenas de bombillas iluminaron el laboratorio y las calles cercanas. El evento atrajo a periodistas, empresarios y curiosos, y consolidó la percepción de que la electricidad estaba por transformar la vida urbana. Edison invirtió fuertemente en la promoción de la tecnología, organizando exhibiciones y enviando representantes técnicos a otras ciudades.
La bombilla se convirtió en un símbolo del progreso moderno, mientras que los generadores y redes de distribución empezaban a ganar terreno en centros comerciales e industriales. La idea de la energía como un servicio comenzaba a tomar forma. El punto culminante de esta etapa llegó en 1882 con la inauguración de la estación de Pearl Street, en el centro de la ciudad de Nueva York. Fue la primera central comercial de corriente continua, DC, capaz de abastecer unas 400 bombillas en 85 hogares y negocios. La instalación contaba con generadores a vapor, cables subterráneos y fusibles de seguridad, marcando un hito en la electrificación urbana. La Edison Electric Light Company comenzó a ofrecer contratos de suministro, dando inicio a un modelo de negocio que combinaba innovación tecnológica con un servicio continuo. Tras la inauguración de la estación de Pearl Street, Edison se convirtió en una referencia mundial en electrificación urbana. Su sistema de corriente continua, DC, comenzó a replicarse en otras ciudades de Estados Unidos y en partes de Europa. Sin embargo, a medida que la red se expandía, las limitaciones técnicas de la corriente continua se hicieron cada vez más evidentes, especialmente su ineficiencia para transmitir electricidad a largas distancias sin una pérdida significativa de energía. Mientras Edison seguía ampliando su red con generadores locales distribuidos, nuevas propuestas empezaron a ganar fuerza, en particular la corriente alterna, AC, que permitía el uso de transformadores y una transmisión eficiente a lo largo de muchos kilómetros. La corriente alterna fue impulsada por George Westinghouse, un empresario con fuerte presencia en la industria ferroviaria y con un respaldo financiero considerable, y por Nikola Tesla, un ingeniero e inventor nacido en Serbia, que había trabajado brevemente para Edison. Tesla desarrolló motores y generadores de corriente alterna que ofrecían mucha mayor eficiencia para redes de gran escala. Westinghouse adquirió pronto las patentes de Tesla y comenzó a implementar sistemas de corriente alterna en varias ciudades, representando una amenaza seria para el modelo de negocio basado en corriente continua de Edison. Lo que comenzó como una diferencia técnica se convirtió rápidamente en una batalla pública, legal y política que atrajo la atención de los medios y del público en general. Edison respondió con campañas agresivas contra la corriente alterna, alegando que era más peligrosa e inestable. Organizó demostraciones públicas en las que se electrocutaban animales con corriente alterna para resaltar sus riesgos, e incluso apoyó su uso en la silla eléctrica con el fin de asociarla con la muerte. Aunque controvertidas, estas acciones tenían el objetivo de proteger su posición dominante en el mercado de la electrificación. Edison también aprovechó sus conexiones políticas y legales para impugnar patentes de sus competidores y retrasar la implementación de los sistemas rivales. A partir de 1887, Thomas Edison trasladó sus operaciones a un nuevo complejo de investigación en West Orange, Nueva Jersey, más grande y mejor equipado que Menlo Park. El laboratorio albergaba decenas de proyectos simultáneos, cada uno con equipos dedicados a áreas específicas de innovación. Uno de los principales focos pasó a ser la imagen en movimiento, basándose en estudios de cronofotografía y técnicas de captura secuencial de imágenes. Edison y su colaborador, William Kennedy Dixon, desarrollaron el kinetograph, una cámara que registraba imágenes en película perforada de 35 milímetros, un formato que se convertiría en el estándar de la industria cinematográfica durante todo el siglo XX. Para exhibir las películas filmadas con el kinetograph, Edison creó el kinetoscope, una especie de gabinete con un visor por donde una sola persona podía ver escenas a través de un bucle continuo de película iluminado por una lámpara interna. Aunque limitado a la visualización individual, el dispositivo se volvió un éxito en salones de entretenimiento de las principales ciudades. Para satisfacer la creciente demanda de contenido visual, Edison construyó el Black Maria, considerado el primer estudio de cine del mundo. En 1896, el mercado comenzó a orientarse hacia las proyecciones colectivas con la aparición de tecnologías como el Vitascope, desarrollado por Armat y Jenkins, pero licenciado y promovido bajo la marca Edison. Las primeras funciones públicas con el Vitascope se realizaron en Nueva York y marcaron la transición del cine de una novedad técnica a una forma de entretenimiento masivo.
Edison invirtió en la distribución de cortometrajes que mostraban escenas cotidianas, actos de circo y sketches cómicos. Paralelamente al cine, Edison también dirigió recursos a otras áreas industriales. En 1899, fundó la Edison Portland Cement Company con el objetivo de producir concreto de alta resistencia a partir de subproductos del desecho industrial. Su cemento se utilizó en la construcción de viviendas, represas e incluso en partes del Estadio Yankee de Nueva York. Luego, en 1901, lanzó la Edison Storage Battery Company, enfocada en el desarrollo de baterías de níquel-hierro. Las aplicaciones iniciales incluían vehículos eléctricos, ascensores y sistemas de energía de emergencia. Durante las 2 primeras décadas del siglo XX, Thomas Edison se mantuvo activo en sus laboratorios, incluso con el paso de los años y frente a una competencia cada vez mayor en las mismas industrias que él había contribuido a crear. Continuó registrando patentes de forma regular, concentrándose en mejoras para baterías, fonógrafos, procesos químicos y equipos industriales. Aunque ya no ocupaba el mismo lugar en los titulares que en décadas anteriores, su producción técnica seguía siendo intensa. Edison participaba personalmente en pruebas y registros de experimentos, manteniendo una rutina disciplinada y productiva, incluso después de los 60 años. Entre sus proyectos más duraderos de este periodo estuvieron los sistemas de almacenamiento de energía, utilizados en ferrocarriles, iluminación de emergencia y señalización. La batería de níquel-hierro, aunque fue superada comercialmente por las versiones de plomo ácido, conservó aplicaciones específicas gracias a su durabilidad y resistencia. Edison también investigó métodos para la separación de minerales y técnicas de moldeado de concreto para viviendas accesibles. Su laboratorio en West Orange comenzó a funcionar casi como una incubadora industrial de ideas, con múltiples líneas de investigación en marcha, financiadas por él mismo y por contratos con empresas interesadas en nuevas tecnologías. A lo largo de su vida, Edison acumuló 1,093 patentes en Estados Unidos, además de cientos más en otros países. Su método de trabajo, basado en la experimentación sistemática, la documentación meticulosa y un equipo técnico comprometido, influyó directamente en el desarrollo de los departamentos de investigación y desarrollo en las grandes empresas del siglo XX. Al convertir la invención en un proceso continuo y organizado, ayudó a definir el laboratorio como un núcleo estratégico dentro del capitalismo industrial. Thomas Edison falleció el 18 de octubre de 1931 en su casa de West Orange, Nueva Jersey, a los 84 años. Su muerte tuvo una gran repercusión nacional y generó homenajes por parte de autoridades, empresarios e instituciones científicas. En un gesto simbólico, se atenuaron brevemente las luces en distintas partes de Estados Unidos como tributo. Hasta sus últimos días, Edison se mantuvo involucrado en experimentos y seguía celebrando reuniones con ingenieros e investigadores. El legado de Edison sigue vivo en la intersección entre invención, producción y estrategia de mercado. Fue uno de los primeros en ver la innovación como un motor industrial y en construir equipos y entornos dedicados a la creación sistemática de nuevas tecnologías. Las industrias del sonido, la luz y la imagen moderna nacieron a partir de sistemas que él ayudó a moldear, incluso cuando no fue el primero ni el único en explorar una idea. A lo largo de su vida, Thomas Edison no solo creó inventos, sino sistemas completos que transformaron nuestra forma de vivir, trabajar y comunicarnos. Su nombre está ligado a la luz eléctrica, al sonido grabado, al cine y a la idea moderna de innovación industrial. Pero al observar más de cerca su trayectoria, surge una pregunta inevitable: ¿cuánto de su genialidad se basaba en la creación original y cuánto en la apropiación estratégica de ideas ajenas? ¿Fue Edison un inventor brillante o un estratega implacable que dominó el juego de las patentes y del mercado? Es una cuestión que aún divide a estudiosos, emprendedores y entusiastas de la ciencia. Al fin y al cabo, convertir una idea en realidad depende del talento técnico, de la visión empresarial o de ambos. Tal vez la respuesta esté en los detalles de su propia historia. Una historia marcada por logros, conflictos, descubrimientos y polémicas que moldearon la era de la electricidad y la comunicación. Y ahora queremos escuchar tu opinión. ¿Fue Thomas Edison un genio de la innovación o un maestro de la conveniencia?
Comparte tu punto de vista en los comentarios y únete al debate con la comunidad. Este tipo de discusión nos ayuda a entender no solo el pasado, sino también los dilemas tecnológicos que enfrentamos hoy.